Mi marido me dejó a mí y a nuestro bebé sin nada en un apartamento alquilado. Estaba desesperada y con el corazón roto. 3 años después, cuando volvió para burlarse de mi vida, se quedó congelado ante lo que vio. Arropé a mi hija, Isabella, con la suave manta, mientras se movía ligeramente en su cuna, su pequeña mano se abría y cerraba antes de volver a un sueño tranquilo. Por un momento, el mundo se sintió silencioso, seguro. Esa sensación era rara en estos días, pero cada vez que la miraba, me sentía arraigada de nuevo, como si tuviera algo por lo que valía la pena luchar. Isabella acababa de cumplir 1 año, y todos los días todavía me maravillaba de lo pequeña que era y de cuánto había cambiado mi vida. Cuando me enteré por primera vez de que estaba embarazada, no pensé mucho en lo que significaría criar a un hijo. Pensé en zapatitos, risitas, cuentos para dormir. Pensé en amor. Lo que no pensé fue en lo pesada que se sentiría la responsabilidad cuando cayera directamente sobre mis hombros. En ese entonces, no me preocupaba nada de eso. Tenía a Michael. Él me había convencido de que estábamos listos, más que listos, para formar una familia. Todavía puedo escuchar su voz. Los niños son la mejor motivación, Olivia. Una vez que tengamos uno, me esforzaré. Lo haremos juntos. Le creí. Quería creerle. Michael era quien quería un bebé más pronto que tarde. ¿Yo? Había pensado que quizás deberíamos esperar, encontrar un apartamento mejor, ahorrar algo de dinero, quizás incluso que yo me estableciera como maestra primero. Pero Michael descartó esas preocupaciones con una risa fácil y un brazo alrededor de mi cintura. Muchas familias empiezan pequeñas. Lo haremos funcionar. Confía en mí, Liv. Este es el momento perfecto. Y confía en él. Confía en él con todo. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de cuánto anhelaba una familia debido a cómo crecí. Mi mamá falleció cuando nací, y mi papá finalmente se volvió a casar. Su nueva esposa, Margaret, lo intentó al principio, pero después de tener hijos propios, su atención se desvió completamente hacia ellos. Me convertí en la extra, la que tenía que cuidar a sus hijos, limpiar, hacerse a un lado cuando ella necesitaba espacio. Mi padre no lo vio, o quizás no quiso verlo. De cualquier manera, aprendí temprano lo que se sentía ser innecesaria en tu propia casa. Quizás por eso las promesas de Michael significaron tanto para mí. Él me hizo sentir querida, elegida. Quería un hogar donde yo fuera el centro del amor de alguien, donde mi hijo creciera sabiendo que era apreciado, no apartado. Mientras estaba allí esa noche, viendo a Isabella respirar suavemente, pensé en lo ingenua que había sido, en lo rápido que los sueños podían desmoronarse. Pero también pensé en lo fuerte que me había vuelto desde que esos sueños se hicieron añicos. Isabella no sabía nada de eso todavía. Ella solo sabía que yo era su mamá, y que yo estaba allí. Eso tenía que ser suficiente por ahora. Al crecer, nunca tuve lo que la gente llama una familia normal. Mis primeros recuerdos son de mi papá saliendo corriendo por la puerta para ir a trabajar y yo sentada en la mesa de la cocina, mirando el reloj, esperando que alguien llegara a casa. Mi mamá no estaba allí. Nunca lo estuvo. Murió el día que nací, sin dejar nada más que unas pocas fotografías y el olor de su viejo perfume que se aferraba a una de sus bufandas. Mi papá hizo lo mejor que pudo, pero era obvio que se estaba ahogando. Fue entonces cuando Margaret entró en escena. Al principio, era cálida y amigable, el tipo de mujer que parecía disfrutar genuinamente la idea de tener una niña cerca. Me cepillaba el pelo, me compraba vestidos, me llevaba a pasear al parque. Por un tiempo, pensé que quizás esto era todo. Quizás finalmente tenía una mamá. Pero todo cambió cuando ella tuvo hijos propios. Primero llegó una hermanita, luego un hermanito. Quería estar feliz por ellos, y lo estaba. Pero de la noche a la mañana, pasé de sentirme incluida a sentirme como una niñera. Margaret se dedicaba por completo a sus propios hijos, y mi padre, bueno, estaba demasiado cansado para notar mucho. Me convertí en la que recogía juguetes, lavaba platos y llevaba a mis hermanos al parque, no porque me lo pidieran, sino porque sabía que nadie más lo haría. Lo que realmente quería era tan simple, alguien que me mirara y me viera.
Quería un abrazo que no fuera distraído o apresurado, una palabra de aliento que no fuera una ocurrencia tardía. Pero la mayoría de los días, me sentía invisible, como un mueble extra en mi propia casa. Así que empecé a soñar con escapar. Cuando cumplí 16 años, supe que no me quedaría allí ni un día más de lo necesario. Me sumergí en el trabajo escolar, tomé trabajos a tiempo parcial y tracé un futuro en el que nunca más tendría que sentirme una carga. Probablemente por eso la atención de Michael me impactó tanto cuando lo conocí más tarde. Me hizo sentir elegida de una manera que nunca había experimentado antes. Cuando dijo, «Eres todo lo que necesito, Liv. Tendremos nuestro propio lugar, nuestra propia vida, nuestra propia familia», le creí con todo lo que tenía. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que llevaba a esa niña dentro de mí, la que solo quería un hogar lleno de amor y seguridad. Y pensé que Michael era la respuesta. Pensé que amarlo y construir una familia juntos borraría ese sentimiento de vacío de mi infancia. No me di cuenta entonces de lo equivocada que estaba, de lo peligroso que puede ser entregar todo tu corazón a alguien sin asegurarte de que esté listo para sostenerlo. Para cuando cumplí 18 años, ya estaba empacada y fuera. Dejé esa casa con solo 2 maletas, una beca para un programa de enseñanza y la determinación de que nunca más me sentiría como una pieza extra en la vida de otra persona. Sarasota, Florida, se convirtió en mi refugio seguro. Lo suficientemente lejos para respirar, pero aún a un día de viaje en coche si alguna vez necesitaba mirar hacia atrás. Aunque no quería hacerlo. La universidad fue difícil, pero me encantó. Por primera vez, estaba rodeada de personas que no me conocían como la hijastra. Personas que me veían por quién era y lo que podía llegar a ser. Trabajaba por las noches en una pequeña librería, pasaba mis noches en la biblioteca y me convencía de que estaba construyendo el tipo de futuro que siempre había querido, un título de maestra, una carrera formando pequeñas mentes y quizás un día, un hogar donde el amor fuera incondicional. Cuando me gradué, la realidad golpeó rápido. Los trabajos de maestra eran escasos y nadie quería contratar a alguien recién salido de la universidad sin experiencia. Las facturas se acumulaban, así que acepté un trabajo en una tienda de ropa para exteriores en un centro comercial. No era glamoroso, pero pagaba el alquiler de un pequeño apartamento al que finalmente podía llamar mío. Fue en ese trabajo donde conocí a Michael. Era tarde una noche, y yo estaba lidiando con una enorme caja de chaquetas de invierno que necesitaba ser llevada al almacén trasero. Apenas podía levantar la cosa del suelo cuando escuché una voz detrás de mí. «¡Guau, ahí! ¿Planeas llevar eso tú sola?» Me giré y lo vi, alto, de hombros anchos, con el pelo castaño despeinado y el tipo de sonrisa que te hacía sentir como si lo conocieras desde hacía años. Sin esperar una respuesta, agarró la caja como si no pesara nada y la llevó directamente a la parte de atrás. «Gracias», dije, apartando un mechón de pelo de mi cara, probablemente luciendo completamente despeinada. «De nada», respondió, mostrando esa sonrisa fácil. «Soy Michael, técnico de back de día, héroe de noche». Me reí a pesar de mí misma. Había algo cálido en él, algo familiar en la forma en que hablaba. Durante las siguientes semanas, siguió pasando. A veces para comprar algo pequeño, otras veces solo para saludar. En poco tiempo, estábamos tomando café después de mis turnos, y él me estaba contando sus sueños, comenzar su propio negocio, construir una casa, tener hijos. «Te mereces más que matarte a trabajar en un lugar como este», dijo una noche, rozando mi nudillo con su pulgar. «Te mereces a alguien que te cuide, alguien como yo». Para una chica que había pasado toda su infancia sintiéndose ignorada, esas palabras eran embriagadoras. Michael me hizo sentir vista, elegida, incluso querida. En cuestión de meses, éramos inseparables. Él se mudó a mi apartamento, solo por un tiempo, dijo, pero pronto su cepillo de dientes y su ropa de repuesto se convirtieron en un tocador entero. En ese momento, sentí que mi vida finalmente estaba encajando. Tenía un hombre que decía que quería una familia tanto como yo, y creí que estábamos construyendo una juntos. Pero no podía haber sabido entonces lo rápido que los sueños como ese pueden desmoronarse. Michael me propuso matrimonio una lluviosa tarde de jueves, completamente de repente. Había tenido otra discusión con su madre ese día. Algo sobre cómo necesitaba madurar y asumir la responsabilidad de su vida.
Todavía lo recuerdo entrando furioso en nuestro apartamento, dejando caer las llaves en el mostrador y soltando: «Casémonos, Liv, ahora mismo. Mostremos a todos que vamos en serio». No fue la propuesta de ensueño que había imaginado de niña, pero en ese momento, no me importó. Michael dijo que me quería. Y después de años de sentirme no deseada, eso fue suficiente. Nos saltamos la gran boda y optamos por algo simple, una ceremonia en el juzgado, una cena barata después y un par de selfies que enviamos a los amigos. No me importó. Para mí, el matrimonio era la celebración, no el evento. Lo que quería era un hogar, una familia, alguien que me mirara y viera un futuro. Pero luego estaba Margaret. Michael me había advertido sobre ella. Es particular. Le gusta que las cosas se hagan a su manera. No te lo tomes personal. Intenté no hacerlo, pero desde el momento en que la conocí, sentí que estaba frente a un juez, no una futura suegra. Margaret tenía esa forma de mirarme, educada, pero distante, como si me estuviera midiendo y encontrándome deficiente. Había pasado décadas como administradora de hospital, y eso se notaba en todo, desde la forma en que se comportaba hasta el tono cortante de su voz. Era el tipo de mujer que no perdía el tiempo en cortesías, y ciertamente no endulzaba sus opiniones. «Olivia, ¿verdad?», preguntó cuando Michael me presentó. Sus ojos se deslizaron sobre mi vestido de segunda mano y los zapatos desgastados que había usado para ir al trabajo ese día. «¿Y qué haces exactamente?» «Busco un puesto de maestra. Mientras tanto, trabajo en ventas». Sus labios se apretaron en una fina línea. «¿Enseñar? Noble, supongo». Michael trató de suavizar las cosas, riendo y abrazándome fuerte, pero la tensión en esa habitación era como una densa niebla. Me dije a mí misma que no importaba. Margaret no tenía que amarme. Solo tenía que respetar que yo era la esposa de Michael. Por un tiempo, las cosas fueron tolerables. Margaret se mantuvo en su sitio, y yo en el mío. Michael seguía prometiendo: «Ella cambiará, Liv. Solo necesita tiempo». Quería creerle. Así que seguí intentándolo, enviando tarjetas navideñas, invitándola a cenar, teniendo conversaciones educadas, pero siempre me iba sintiendo como si estuviera invadiendo algo que no me pertenecía. Aún así, me aferré a la idea de que el amor lo arreglaría todo. Michael dijo que quería hijos, y pensé que una vez que tuviéramos un bebé, quizás Margaret se ablandaría. Quizás me vería como parte de la familia en lugar de una extraña. No me di cuenta entonces, pero ya me estaba preparando para la desilusión. Seguía pensando que si daba lo suficiente, sonreía lo suficiente, me esforzaba lo suficiente, todo eventualmente encajaría. Pero la vida no funciona así, y el matrimonio ciertamente no. Sucedió más rápido de lo que esperaba. Una mañana, me quedé mirando un palito de plástico en mis manos temblorosas. Las pequeñas líneas rosas me miraban como un secreto que no había estado lista para compartir. Embarazada. Me senté en el suelo del baño durante casi una hora, preguntándome cómo me sentía. ¿Emocionada? ¿Asustada? Probablemente ambas cosas. Michael siempre había hablado de tener hijos, de cómo ser papá lo haría mejorar su juego y lo impulsaría a hacerlo mejor. Así que cuando se lo dije, esperaba que me levantara en brazos, me hiciera girar, quizás incluso llorara un poco. En cambio, parpadeó unas cuantas veces y luego sonrió nerviosamente. «Vaya, de acuerdo, eso es antes de lo que pensaba. Pero oye, son buenas noticias. Lo haremos funcionar». Quería creerle. Quería pensar que este era el comienzo de algo hermoso. Pero casi de inmediato, las grietas comenzaron a aparecer. Tenía terribles náuseas matutinas que duraban hasta bien entrada la tarde, y trabajar de pie todo el día en el comercio minorista se volvió insoportable. Mi médico me advirtió sobre el estrés y levantar objetos pesados. Así que renuncié al trabajo, asumiendo que Michael y yo nos ajustaríamos. Pero sin mi cheque de pago, nuestras finanzas se hundieron rápidamente. Michael dijo que tomaría turnos extra, pero en cambio comenzó a pasar más tiempo con sus amigos. Afirmaba que necesitaba desahogarse, lo que parecía significar noches tarde en bares y fines de semana largos donde apenas lo veía.
Recuerdo una tarde de pie frente al espejo, mi vientre apenas comenzaba a notarse. Puse una mano sobre él y dije suavemente, tu papá te ama. Solo está ocupado. Quería creer eso. Michael llegó a casa esa noche oliendo a cerveza, su camisa arrugada, sus ojos cansados. Me dio un rápido beso en la mejilla y dijo, hombre, Liv, de verdad se te está notando. Será mejor que bajes el ritmo con los bocadillos, ¿eh? Luego se rió como si fuera solo una broma. Yo también me reí, pero más tarde en la cama, lloré en silencio para que él no me oyera. Margaret sorprendentemente llamaba más a menudo. Preguntaba por las citas con el médico e incluso dejaba unas bolsas de comestibles. Era extraño. Su voz había perdido algo de esa aspereza cada vez que hablaba de su nieta. Pero Michael, él simplemente parecía distante, como si la paternidad fuera una idea vaga en la que podía pensar más tarde. Para cuando llegué a mi tercer trimestre, había dejado de esperar que Michael me sujetara el cabello cuando estaba enferma o me frotara los pies adoloridos. Aprendí a arreglármelas sola, diciéndome que las cosas cambiarían una vez que llegara el bebé. Él vería su pequeña cara y algo haría clic. Finalmente maduraría, tal como lo prometió. Me equivoqué, tan dolorosamente equivocada. El día que nació Isabella fue el día más hermoso y a la vez el más solitario de mi vida. El parto se adelantó, 2 semanas antes de mi fecha prevista, y Michael no aparecía por ningún lado. Me había dicho que estaría en casa a las 8, pero la medianoche llegó y se fue, y seguía sin rastro de él. Llamé 3 veces antes de que finalmente contestara, su voz arrastrada e irritada. ¿Qué, Liv? Estoy con los chicos. ¿No puede esperar esto? No, Michael, no puede. Se me acaba de romper la fuente. Entró tambaleándose en el hospital 1 hora después, oliendo a alcohol y colonia barata. Estaba demasiado agotada para discutir, demasiado concentrada en superar las contracciones. Y cuando el pequeño llanto de Isabella llenó la habitación, todo se desvaneció por un momento. La abracé fuerte, su suave piel cálida contra mi pecho, y susurré, te tengo. Te prometo que nunca te sentirás no deseada. No como yo. Michael sonrió para las fotos e incluso publicó una en redes sociales, papá orgulloso, bendita vida. Pero esa noche, cuando le pedí que cargara a Isabella para poder dormir, murmuró algo sobre estar demasiado cansado y se derrumbó en la silla, roncando a los pocos minutos. Las cosas no mejoraron cuando llegamos a casa. Isabella lloraba mucho, cólicos, dijo el pediatra, y yo me levantaba cada 2 horas para mecerla mientras Michael dormía en la otra habitación con la puerta cerrada. Dijo que necesitaba descansar para el trabajo. El peso de la maternidad era pesado. Pero no eran solo las noches sin dormir. Era el vacío emocional. Miraba a Michael y veía a un hombre que me había rogado que formara una familia solo para desaparecer cuando la realidad golpeó. Desaparecía por largos periodos, alegando horas extras, pero sus historias no cuadraban. Demasiadas noches fuera, demasiadas excusas. Una tarde, lo llamé, esperando que comprara pañales de camino a casa. La voz de una mujer contestó su teléfono. Se rió suavemente antes de decir, hola. Se me cayó el estómago. ¿Quién es?, pregunté, mi voz temblaba. Hubo silencio. Luego la línea se cortó. Michael llegó a casa horas después. Oliendo a perfume que no era el mío. Ni siquiera se molestó en mentir. Se llama Bianca, dijo secamente. Ella me entiende, Liv. Creo que la amo. Me quedé allí abrazando a Isabella contra mi pecho, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Ni siquiera se disculpó. Era libre. Al día siguiente, Michael empacó una maleta y se fue. Sin peleas, sin ruegos, solo un rápido estarás bien. Eres fuerte. Y así, de repente, me quedé sola con un recién nacido, una cuenta bancaria vacía y un corazón que se sentía destrozado sin remedio. Por un tiempo, pensé que no lo lograría. Pero en esos momentos oscuros, abrazando a Isabella, le susurré una y otra vez, no voy a dejar que esto me destruya. ¿Lo prometo? No esperaba ver a Margaret parada en mi puerta 2 semanas después de que Michael se fuera.
No habíamos hablado mucho desde que nació Isabella, más allá de alguna llamada telefónica ocasional. Ese día se veía diferente, cansada, más delgada, como si hubiera estado cargando algo pesado propio. ¿Podemos hablar?, preguntó suavemente, sosteniendo una bolsa de papel con víveres en una mano. Dudé, insegura de si esto sería otra conferencia sobre cómo arreglar las cosas con su hijo, pero me hice a un lado. Dejó los víveres en el mostrador, miró a Isabella dormida en su Moisés y suspiró. No tienes que decir nada, dijo antes de que pudiera hablar. Sé lo que hizo Michael. Sus ojos estaban brillantes, pero no de ira. Había vergüenza allí. Me dije a mí misma que lo había criado mejor que esto, pero supongo que no lo hice. Y ahora tú estás pagando el precio. No supe cómo responder. Margaret y yo nunca habíamos sido cercanas. Siempre me había sentido como una extraña a su alrededor, como si me estuviera juzgando en silencio. Sin embargo, allí estaba ella, disculpándose por su propio hijo. Tú e Isabella no merecen esto, continuó. Así que, si quieres, puedes venir a quedarte conmigo. Al menos hasta que resuelvas las cosas. Por un momento, casi dije que no. El orgullo tiene una forma de convencerte de que sufrir solo es mejor que aceptar ayuda. Pero luego miré a Isabella, pequeña, vulnerable, dependiendo de mí para todo, y me tragué mi orgullo. Gracias, susurré. Vivir con Margaret fue extraño al principio. Tenía reglas, rutinas, una forma estructurada de llevar su hogar que me resultaba rígida. Pero luego vi las pequeñas cosas. Como mecía a Isabella cuando mis brazos estaban demasiado cansados. Como preparaba la cena y me dejaba un plato cuando llegaba tarde, acostando a Isabella. Lentamente, los muros entre nosotras comenzaron a caer. Una noche, Margaret compartió algo que no esperaba, su propia historia. Hace años, su marido la había dejado cuando Michael era solo un niño pequeño. Sé lo que se siente, admitió en voz baja, sostener a tu hijo y preguntarte cómo vas a seguir adelante. Por eso no puedo simplemente verte luchar. Por primera vez, no la vi como la madre de Michael, sino como una mujer que había sobrevivido a su propia desilusión. Su apoyo no lo arregló todo. Michael seguía desaparecido. Las facturas seguían acumulándose, pero me dio un respiro. Y por primera vez en semanas, sentí un destello de esperanza. Quizás Isabella y yo no tendríamos que hacer esto solas después de todo. Incluso con la ayuda de Margaret, sabía que no podía quedarme bajo su techo para siempre. Ella nunca me hizo sentir incómoda. Pero había una mirada en sus ojos, suave, casi maternal, que me recordaba que quería que encontrara mi propio camino. Yo también quería eso. Así que, empecé a buscar trabajo que me permitiera cuidar a Isabella mientras seguía pagando las facturas. Los trabajos de maestra eran escasos, y no podía pagar la guardería con un salario inicial. Una noche, mientras navegaba por listados en línea, encontré un anuncio buscando una niñera paciente y confiable para un niño de 4 años. Horario flexible, buen sueldo. El trabajo era para un niño llamado Caleb, cuya madre había fallecido 2 años antes. Su padre, David Carter, era dueño de una cadena de concesionarios de automóviles en Sarasota. Según el anuncio, Caleb había tenido dificultades sociales desde que perdió a su madre, rara vez hablaba con alguien fuera de su familia. Dudé al principio. Llevar a Isabella conmigo al trabajo no era precisamente profesional. Pero cuando llamé al número, una mujer mayor llamada Ellen, la ama de llaves de la familia, respondió con calidez en su voz. Tráela contigo, dijo. Al señor Carter le parece bien. Solo quiere a alguien que sea amable con Caleb. Al día siguiente, conduje hasta su casa, una elegante vivienda de estilo mediterráneo escondida detrás de una hilera de palmeras. Caleb estaba acurrucado en el sofá, abrazando un pequeño elefante de peluche. Nos miró a mí y a Isabella, luego enterró su rostro en el juguete. Ellen me dio un asentimiento alentador. Él tarda, susurró. Me arrodillé a unos metros de él, dejando que Isabella se moviera en mi regazo. Hola, Caleb, dije suavemente. Esta es Isabella. A ella también le gustan los elefantes. Isabella, como si fuera una señal, extendió la mano hacia el peluche, riendo.
Caleb se asomó por detrás, y por primera vez, vi las comisuras de su boca moverse hacia arriba, una pequeña y vacilante sonrisa. David entró poco después. Había esperado a alguien mayor, quizás severo e intimidante, pero no era así en absoluto. Alto, delgado y vestido con un polo simple y vaqueros, parecía más alguien que entrenaría en una liga infantil que alguien que dirigía un imperio empresarial. «Debe ser Olivia», dijo, ofreciéndome una mano. Su voz era cálida, pero cansada, el tipo de cansancio que proviene de mantener unida a una familia por tu cuenta. «Gracias por venir». Hablamos sobre horarios, expectativas y sus esperanzas para Caleb. «Es un gran chico», dijo David, mirando a su hijo. «Pero no se ha abierto a nadie desde que sucedió. Solo quiero que vuelva a reír». Algo en la forma en que lo dijo me conmovió el pecho. Conocía demasiado bien esa sensación, ver a alguien a quien amas cerrarse debido a un dolor que no podías borrar. Desde ese día, me convertí en la niñera de Caleb. Al principio, apenas me hablaba, comunicándose principalmente con asentimientos y encogimientos de hombros, pero Isabella tenía una forma de derribar muros. Se tambaleaba, le entregaba bloques o libros ilustrados, y lentamente Caleb comenzó a interactuar. Al principio, respuestas de una palabra, luego pequeñas conversaciones. David lo notó. Una tarde, mientras empacaba la pañalera de Isabella, dijo en voz baja: «Lo que sea que estés haciendo, está funcionando». No lo había visto sonreír así en años. Le devolví la sonrisa, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba sobreviviendo. Estaba ayudando a otra persona a sanar también. Y al hacerlo, sentí que yo también comenzaba a sanar. Trabajar para David comenzó como una simple forma de pagar las cuentas y mantener a Isabella conmigo. Pero lentamente se convirtió en algo mucho más. La casa de los Carter, antes tranquila y pesada por el duelo tácito, comenzó a sentirse más ligera. Caleb reía más, especialmente cuando Isabella estaba cerca. Se hicieron inseparables, como si se hubieran conocido en otra vida. David también lo notó. Regresaba del trabajo, se aflojaba la corbata y se quedaba en la puerta observando a su hijo y a mi hija construir torres de bloques o jugar con coches de juguete. Siempre tenía esa expresión suave en su rostro, que yo reconocía porque también la sentía: alivio. Alivio de que quizás no estábamos tan rotos como pensábamos. Nuestras conversaciones se hicieron más largas. Al principio, hablábamos de las rutinas de Caleb, los planes de comidas, los horarios de siesta, pero gradualmente cambió. Compartimos pequeñas cosas de nuestras vidas, mi amor por la enseñanza, su pasión por restaurar coches antiguos, lo incómodo que era criar hijos solos. Una tarde, después de haber acostado a Isabella y Caleb para la siesta, David me invitó a sentarme en el patio trasero. El sol de Florida se estaba poniendo, pintando el cielo con vetas de coral y oro. Me ofreció un vaso de té dulce y dijo en voz baja: «Tenía miedo de contratar a alguien, ¿sabes? Pensé que nadie podría entender lo que Caleb necesitaba. Pero tú lo entiendes. Y no solo lo ayudas a él, también me ayudas a mí». No sabía qué decir. Los cumplidos así siempre me ponían un poco incómoda. Pero la calidez en sus ojos me dijo que no era solo gratitud educada. Había confianza allí, quizás incluso algo más profundo. La verdad era que yo también había empezado a sentirme diferente. Durante tanto tiempo, había estado en modo de supervivencia, centrándome solo en pañales, facturas y cómo evitar que mi corazón se rompiera aún más. Pero David y Caleb, sin siquiera intentarlo, me recordaron lo que se sentía volver a respirar, a reír por cosas tontas, a sentirme segura. Margaret también notó el cambio en mí. Una tarde, vino a visitarnos y observó cómo David cargaba a Isabella sobre sus hombros mientras Caleb tiraba de mi mano, suplicándome que fuera a ver el fuerte que había construido. Margaret sonrió, con una rara suavidad en su rostro. «Te ves feliz, Olivia», dijo. «Lo estoy», admití por primera vez en no sé cuánto tiempo. David y yo no nos apresuramos en nada. No hubo grandes declaraciones ni gestos dramáticos. Fueron momentos simples. Él preparando la cena mientras yo ayudaba a Caleb con un rompecabezas. Compartiendo una risa por el intento desordenado de Isabella de alimentarse sola.
viendo películas juntos después de que los niños se dormían. Esos momentos cosieron algo dentro de mí que ni siquiera me di cuenta de que todavía estaba roto. Y Caleb, él floreció. Empezó a hablar más, a reír más fuerte, incluso a hacer amigos en preescolar. Me abrazaba para despedirse cuando me iba y una vez susurró, gracias por hacer que papi vuelva a sonreír. Casi lloro allí mismo. En algún momento del camino, dejamos de ser solo dos padres solteros intentando salir adelante. Nos convertimos en un equipo, y luego, lentamente, en una familia. Todavía tenía cicatrices, recuerdos de la traición de Michael, de las noches en las que lloraba hasta quedarme dormida, pensando que había fracasado en construir un hogar feliz. Pero cada vez que veía a Isabella y Caleb acurrucados juntos en el sofá, o a David sonriéndome con esa tranquila gratitud en sus ojos, me di cuenta de algo importante. A veces la vida no te da la familia que esperas. Te da la familia que necesitas. Habían pasado casi 2 años desde que Michael desapareció de mi vida cuando mi teléfono vibró con su nombre en la pantalla. Lo miré fijamente durante un largo momento antes de contestar. Olivia, dijo, su voz demasiado casual para alguien que había destrozado nuestra familia. Estaba pensando que quizás podría ver a Isabella. Ponernos al día, tomar un café, ya sabes, como en los viejos tiempos. ¿Viejos tiempos? Casi me reí, pero algo dentro de mí, curiosidad tal vez, me hizo aceptar. De acuerdo, dije. Mañana por la mañana, en la cafetería de Main Street. Llegué deliberadamente tarde, vestida con una blusa azul suave y jeans, nada llamativo pero pulcro. David se había ofrecido a cuidar a Isabella y Caleb, y Margaret me había guiñado un ojo antes de que me fuera. Ve a recordarle lo que perdió, había dicho en voz baja. A través de la ventana de la cafetería, vi a Michael sentado en una mesa, recostado como si fuera dueño del lugar, con el teléfono en la mano. Se veía diferente, más viejo, quizás con más cansancio alrededor de los ojos. Pero la sonrisa engreída que me dio cuando entré era la misma. Liv, dijo, poniéndose de pie para darme un medio abrazo, que no le devolví. «Guau, te ves genial». No esperaba eso, es porque ya no me conocías, dije, deslizándome en la silla frente a él. Él parpadeó, pero rápidamente lo cubrió con una risa. «Justo. Así que, ¿cómo va la vida?» Vi tu Facebook. Ambiente de familia bonita. ¿Ese tipo es el entrenador de fútbol del niño o algo así? Es mi pareja, dije con calma. Y sí, somos una familia. La sonrisa de Michael vaciló por un segundo antes de que se recostara, cruzando los brazos. Bueno, bien por ti, supongo. Solo quería ver a Isabella, ya sabes, volver a ser parte de su vida. Lo observé por un largo momento. Intentaba parecer sincero, pero pude verlo, la inquietud en sus ojos, la misma mirada que solía tener cuando mentía sobre trabajar hasta tarde. No quería ser padre. Quería sentir que no había fracasado. Michael, dije. Finalmente, Isabella tiene un padre. Uno de verdad. Alguien que la arropa todas las noches, que va a su clase de baile y la ayuda a construir fuertes de almohadas. Ese hombre es David. Tú renunciaste a tu lugar el día que te fuiste. Su mandíbula se tensó. No tienes por qué ser cruel, Olivia. Esto no es crueldad, dije suavemente. Es claridad. Nos dejaste cuando más te necesitábamos. Y dejé de esperarte hace mucho tiempo. Intentó cambiar de tema, lanzándose a una historia sobre su nuevo trabajo, su nuevo apartamento, incluso su nuevo coche. Para mí, todo era ruido. Me di cuenta entonces de que no sentía nada. Ni ira, ni anhelo, ni tristeza, solo cierre. Cuando finalmente se puso de pie para irse, se encogió de hombros. ¿Te ves feliz, Liv? Supongo que eso es lo que importa. Así es, dije, poniéndome de pie también. Y espero que algún día averigües qué significa eso para ti. Salí de la cafetería bajo el sol de Florida, el aire cálido envolviéndome como una promesa. David me esperaba en el coche al otro lado de la calle, Caleb e Isabella en el asiento trasero saludando con entusiasmo a través de la ventana. Me deslicé junto a él y sonrió, extendiendo la mano para tomar la mía. ¿Cómo fue,
preguntó. Miré a nuestros hijos en la parte de atrás. Isabella, riendo mientras Caleb le hacía muecas. Exactamente lo que necesitaba, dije. Mientras nos alejábamos, pensé en lo lejos que había llegado. De la niña que una vez rogó amor a la persona equivocada, a la mujer que había construido una vida llena de él. Michael había sido un capítulo, uno que dolió leer pero que me enseñó más de lo que podría haber imaginado. Y ahora era libre. Esa tarde, todos nos sentamos en el patio mientras el cielo se teñía de naranja y rosa. Margaret se unió a nosotros con un plato de galletas caseras, acomodándose en su silla con un suspiro de satisfacción. David me abrazó por los hombros mientras Caleb e Isabella perseguían luciérnagas en el jardín. Por primera vez en años, mi corazón estaba en calma. No porque la vida fuera perfecta, nada lo es, sino porque estaba exactamente donde debía estar. A veces la vida te quita todo lo que creías querer, lo quema hasta los cimientos y te entrega algo mejor. Y si he aprendido algo, es esto: la desilusión no te define. Lo que haces después, sí. Y yo elegí el amor. Elegí la familia.